La conquista de México. A la conquista de México se le conoce como el periodo de tiempo en el cual los españoles estuvieron ocupando territorio mexicano, imponiendo sus normas, su religión, su idioma y sus políticas. A continuación, les hice una presentación para que entiendan un poco mejor acerca de lo que es la conquista. Comenzamos con las causas. Las principales causas de la conquista fueron la cierre de las rutas comerciales que tenía Europa, países como España y Portugal, con otros países como Mongolia o simplemente con el continente de Asia, que desembocaron en la búsqueda de nuevas rutas de comercio a través de los barcos. Otro de los factores que influyeron mucho fueron los avances tecnológicos que se tenían en esa época. Coincidió un poco con el Renacimiento, entonces pues los avances que estaban teniendo permitían a los navegantes despegarse más de las costas y poder explorar más. Y se buscaban principalmente territorios también, riquezas, los bienes que podían beneficiar a la corona española era lo principal de las exploraciones, la búsqueda de territorios y bienes. Las primeras exploraciones se dieron en 1492 y pues procedimos con la exposición. Al primer punto al que llegaron los españoles fue a Cozumel. Esto se dio por unos malentendidos en una ruta de Cristóbal Colón que tenía un destino para la India, pero resultó en América. En los siguientes viajes se fueron acercando más al continente, llegando a Cozumel. Empiezan a ingresar al país por la península de Yucatán, entran más a fondo por Veracruz, donde los reciben con regalos, les dan objetos de valor, les dan mujeres. Una de las mujeres que venían ahí es la Malinche, que es muy importante para la historia y ahorita hablaremos de ella. Se van adentrando cada vez más y un 8 de noviembre llegan a México Tenochtitlán, donde pues son recibidos como dioses, por así decirlo. Los años anteriores a esa conquista se dieron erupciones, terremotos, eclipses, cometas y según una leyenda, la leyenda de Quetzalcóatl, que es el ave emplumada, todo esto iba a pasar y pues ellos pensaban que significaba la llegada de un dios, por lo que los trataron como dioses. Aparte sus brillantes armaduras y armas pues ayudaron a la conquista. Como un indígena en Veracruz había matado a uno de los conquistadores españoles, uno de los que venían en ese grupo, decidieron tomar como prisionero a Moctezuma, privándolo de su libertad. Uno de los factores que ayudó, que fue decisivo a la hora de la conquista, fue que como el imperio mexica era uno de los más grandes, los demás culturas tenían que rendir tributos a ellos. Y como los demás estaban cansados y pues estaban hartos de todo eso, se asociaron con los españoles a través de la Malinche, que fue también la misma que le dijo las creencias de los mismos indios, para poder intentar derrocar a México Tenochtitlán. Todos se fueron asentando, fueron trayendo más cosas, fueron trayendo más gente, hasta que en 1435 se forma formalmente el virreinato, siendo el primer virrey Antonio de Mendoza. Hay un error y la fecha es 1535 en vez de 1435. Obviamente tenía que haber consecuencias en la forma en la que se organizaban los pueblos indígenas de ese entonces con la llegada de los españoles. Uno de los principales factores que fueron consecuentes a esta llegada fue que hubo muchos cambios políticos, muchos cambios de organización territorial, se fueron haciendo más claras las divisiones de los territorios, y económica, porque se hizo un modelo económico un poco más establecido, ya no se manejaba tanto el trueque sino las ventas. Otro de los principales cambios que trajo fue la evangelización, que trajo consigo la religión, que fue aplicada por los frailes españoles y que a su vez permitió la introducción del idioma español a las tribus indígenas. También ¿cómo explicarlo? Se hizo una mezcla de culturas, se trajo la cultura española a los indígenas y pues hay ciertos factores de la cultura española que hoy en día todavía conservamos, y pues fueron los principales factores que cambiaron a manera de cómo pensaban y cómo actuaban.
Uno de los factores también que trajo mucho descontento y mucha desigualdad fueron las castas, que dependiendo si eran hijos de españoles puros, hijo de español con indígena, de dos indígenas, criollo con español, iban perdiendo más poder social, más poder económico sobre el resto de la población. Y eso fue uno de los principales factores que detonó mucho enojo por parte de los criollos, por parte de los mestizos, y que dio posteriormente lugar a una independencia, pero pues no es tema de esta presentación. A continuación les voy a hablar de más cambios que trajo consigo la colonización, que fueron las principales actividades económicas. Las principales actividades económicas fueron la ganadería, que se introdujo pues en gran medida por los españoles, que pues en realidad se introdujo por los españoles, que era el cuidado y pues criar vacas, caballos, borregos, y un punto en el que era tanta la actividad que había muchos borregos y vacas y caballos sueltos alrededor de los territorios mexicanos, lo que causaba una baja económica para los indígenas. La agricultura, que era pues el cultivo de plantas comestibles, que fue una de las principales bases alimenticias para los indígenas, como pudo haber sido el maíz, que fue siempre una fuente, el frijol, el chile, después se introdujo la vainilla, el maguey, entre otros. La minería era uno de los puntos que más involucraba interés por parte de los españoles, porque ellos lo que buscaban era esos minerales, esa riqueza económica que muy pocas actividades como la minería te podían dar. Se explotaron las mayores minas de la región y pues se dio paso a pues casi acabarlas, pero significó una ganancia monetaria muy grande para la corona española. Y por último, el comercio, que era más que nada pues monopolizado y dirigido a los españoles, más exclusivamente a los sevillanos, a los de Sevilla, y pues era el intercambio de bienes con otras regiones, con otros países, como pudo haber sido el jabón, el vino, el vinagre, la lencería, entre otros. A continuación, para concluir, les voy a dar mi opinión personal acerca de lo que pudimos haber aprendido de la conquista y cómo nos afecta hoy en día. Mi conclusión personal: yo siempre he pensado que hay que aprender del pasado para tener un buen futuro. Entonces yo creo que no podía quedarse la sociedad en ese pensamiento que tenía, pues que era una sociedad indígena completamente, sin modernizarse, sin progresar. Entonces yo creo que estuvo bien que hayan venido y hayan impuesto su religión y su cultura, pero no estuvo bien la manera en la que lo aplicaron. Pienso que de una u otra manera, si no hubieran sido ellos, hubieran sido los ingleses por parte de que venían de Estados Unidos, hubiera sido cualquier otra cultura, y pues si no hubieran sido ellos probablemente no estuviéramos hablando el español. No queda nada más que agradecerle por su atención, espero que les haya gustado la presentación y muchas gracias.